como me quiero dar un pequeño lujo esta noche, tengo frente a mí a uno de los profesores que más me marcó en la historia y en la vida, en la formación, que es muy importante porque era adolescente, fue mi profesor de historia, en el ENAM, Colegio Público Nacional, en Banfield. El más importante, con mucha historia, mucha historia. Recuerdo que es un colegio donde estudiaban hasta 5.000 alumnos en los distintos niveles, cuando yo transité por allí en 1991, 1992 y 1993. Había examen de ingreso, había que vivir cerca, se hacía un culto de la excelencia. Era exigente, pero era muy humano. Igualaba. Colegio que no sé si hoy sigue representando ello. De allí surgieron desde Martín Insaurralde, pasando por el querido Sergio Lapehue, Víctor de Llenaro, con diversidad ideológica de todas las variantes que ustedes se le ocurran, solo por citar algunos de los que fueron egresados de ese colegio. Así que es un gusto porque además es historiador, porque es uno de los pensadores que tenemos en la Argentina y que tenemos que escuchar, y porque hacía mucho tiempo que no lo veía. Así que, querido Jorge, gracias por este rato en la noche. Aparte fuiste presidente del Centro de Estudiantes. Sí, eso es una pequeña anécdota, es cierto. Además. Así es. Memorable, bueno, memorable gestión. ¿La Argentina es el atajo permanente, es la coyuntura diaria, o tenemos un proyecto pensando en el 2040, 2050? Depende de cómo lo veas, ¿no? Es decir, uno piensa a veces que la Argentina es una eterna transición. El problema es que no se sabe hacia dónde, ¿no? Estamos siempre transitando hacia algo que no sabemos bien qué es. Ahora, hay algunos elementos positivos. Tenemos democracia, ¿no? No es poco, sí, después de tanto tiempo. Por cierto que es una democracia diferente a la que se pensó en el año 1983, pero es democracia al fin. Entonces ese es un marco jurídico básico que hemos aprendido a respetar, que no es poco. Hace falta aprender otros. Bueno, la república, la división de poderes, la justicia, la independencia del Banco Central, tener moneda, faltan cosas. Es muy sintomático lo del Banco Central y la moneda, ¿no? Sí. Solo uno cumplió el mandato, el primero. Tuvimos más de 60 presidentes del Banco Central en 80 años. Y este mismo gobierno que vino a dar institucionalidad a la Argentina eligió 3 presidentes distintos del Banco Central y el último, Sanleris, era el número 2 de Duhovne. No, totalmente. Sin desmerecer, estoy diciendo descriptivo, digamos. No, efectivamente. Es decir, uno de los grandes problemas, una de las grandes instituciones que la Argentina no tiene demasiada entidad es la moneda. Esto es un proceso que arranca a partir de los años 40, a partir de la posguerra, y que se ha demostrado insoluble, salvo los primeros años de la década del 90, incluso de una manera bastante artificiosa, como se probó finalmente. Bueno, la Argentina tiene una inflación crónica, una inflación endémica, única en el mundo. Y la inflación es mucho más que un proceso económico, es como la fiebre del enfermo, ¿no? Es evocativa de procesos mucho más profundos, de la dificultad, por ejemplo, de concertar acuerdos básicos, lo que suele denominarse política de Estado, pero ya de tanto repetir es una trivialidad, ¿no? ¿Qué se entiende por políticas de Estado? Bueno, acuerdos básicos entre los sectores. Acá hay una cultura inversa, porque la inflación, a la inflación, al fenómeno inflacionario, subyace la cultura de la puja, la cultura del bloqueo, la cultura de la disputa facciosa, política, económica, social, sociocultural. Eso se ve de una manera bastante patente, ¿no? O sea, construir contra el otro, no con el otro. Exactamente. Y eso se plasma en uno de los grandes corrosivos de, bueno, lo que planteas vos, del mediano y largo plazo en la Argentina, que son los ciclos. Nosotros tenemos ciclos económicos, pero de unos barquinazos, ciclos económicos de una desregularidad verdaderamente asombrosa. En la propia cumbre del mismo partido de gobierno, porque el menemismo y el kirchnerismo son expresiones del mismo peronismo, sí, y con 20 años de diferencia, menos, sí. 15. Y todavía se pensaba, hasta fines de la década de los 2000, ¿no?, haciendo un poco de proyección histórica, que había más continuidades que rupturas, que finalmente era una puja. Pero finalmente no. Finalmente fue una ruptura de paradigmas importante. Es decir, la radicalización del kirchnerismo a partir de la crisis del campo y sobre todo el 2009, bueno, supuso, bueno, entre otras cosas, abandonar lo poco que quedaba de convertibilidad, de autonomía del Banco Central y el comienzo de una inflación rampante
en la que ahí estamos, ¿no? Después hay otro problema que justamente detona allí, que es el estancamiento económico, la parálisis. Prácticamente la Argentina no crece desde el 2012, ¿no? Y si uno proyecta un poco más hacia atrás, desde el 2008, desde el 2009, la Argentina se fue atascando. Por lo pronto no creció el empleo privado. Bueno, ahí por lo tenés una pronto prueba. lo que tenemos para dividir en la torta imaginaria que podemos comer, las porciones alcanzan para menos y somos más. Y efectivamente la distribución además, como complemento a eso, no solo la torta es parecida o menor, sino que además se distribuye peor. Bueno, pero ese es el gran producto de la puja distributiva. La puja distributiva es una especie de pugna salvaje por el pedazo de torta que le corresponde o que le cree corresponder a cada uno. Ahora, el problema es que primero que hay que agrandarla la torta y después hay que establecer mecanismos de reparto equitativos, porque dicho sea de paso, esa equitatividad es algo así como histórica. La Argentina es un país con una tendencia igualitaria congénita. ¿Por qué? Básicamente porque es un país muy poco poblado, y lo fue mucho más antes de la inmigración masiva, y por lo tanto con salarios altos. Ahora, eso, que fue un poco la llave de la clase media, que fue un poco uno de los... La generación de mis viejos. Exactamente, ¿no? Y de los míos, etcétera, ¿no? Todos inmigrantes, con una mano delante y otra atrás, bueno, a veces sin estudio, pero que forjaban una clase media con esfuerzo y trabajo. Bueno, eso es lo que se rompió. No es porque no exista la clase media, sigue existiendo, pero lo cierto es que a partir de los años 70 aparece el fenómeno de la pobreza estructural, que ahora por lo menos lo reconocemos. Ese es otro dato importante, ¿no? Durante los últimos años. Ahora, bien qué hacer con él, no sabemos. Y que es, entre otras cosas, novedoso porque supone una ruptura histórica respecto a lo que fue este país durante los 100 años anteriores. Era un país que era una especie de esponja, ¿no? Que incorporaba al progreso material, a la movilidad social ascendente. Y hoy expulsa, rechaza. Y hoy expulsa, rechaza. Está la tentación de plantear que es un 30% de la población o un 25% de la población. En realidad es un 15% que está en una situación volátil de inestabilidad. Ahora, hay un 15% que es pobreza pura y dura, y de ese 15% hay aproximadamente un 10% que es indigencia. Ahí estamos ante un problema, que es la cultura de la pobreza, y que es lo que le quita en el orden cultural ese carácter inclusivo, ese carácter integrativo, de cercanías que tuvo la Argentina desde prácticamente fines del siglo XIX en adelante. Ciudadanía y básicamente también pulveriza muchas veces expectativas, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí tenemos un problema, ya que, bueno, que es el educativo, ¿no? Es decir, la educación en la Argentina ha retrocedido, sobre todo a nivel primario y secundario. Y eso es muy serio. Pero tenés dudas, vos estás, vas, seguís, te mimetizás, estás empapado, la transitas. ¿Vos crees que la escuela secundaria es peor que la que había hace 20 años? Sin duda. No tenés añoranza del pasado porque era diferente, sino que objetivamente hoy son... No, yo tengo añoranza del pasado porque era una educación mejor. Lo que pasa es que tampoco se puede restaurar ese paradigma. Justamente lo que hay que hacer es plantear otros nuevos. Es imposible volver a la escuela normal tuya. Pero lo cierto es que si hay algo que caracteriza al sistema educativo argentino durante los últimos 15 años, qué sé yo, es su estancamiento. Su estancamiento programático. No ves evolución. No le hemos encontrado la vuelta. Siempre hay, pero no le encontramos la vuelta, entre otras cosas porque es uno de los principales instrumentos de igualación. Vos lo habías planteado incluso en la portada. De igualación. Es el principal reaseguro de la igualdad. Yo procedo de una escuela media, que es la misma que la tuya, donde tenía como compañeros hijos de hacendados e hijos de albañiles. Hoy somos todos profesionales. De hecho, el viernes muchos de nosotros hemos estado reunidos, de acuerdo a una tradición casi cada 2 meses. Bueno, eso se ha perdido, ¿no? Eso es una cosa que desgraciadamente se ha perdido. Es un fenómeno desdichado. Es el cuestionamiento menos de la pobreza que de la desigualdad, ¿no?
de la igualdad social. Decía el querido Tomás Bulat que el principal acto de rebeldía de un pobre era estudiar, Obvio. porque eso le permitía ponerse en un pie de igualdad. El problema es que hay que darle condiciones para esa perspectiva y esa posibilidad. No quiere decir que no haya chicos de condición muy humilde y que lo hacen. Por supuesto. Pero el promedio, ¿verdad?, es mucho menor al que hace 20 años atrás. Y eso es un problema serio. Si la Argentina no resuelve eso, no tiene porvenir. Podemos corregir los problemas macroeconómicos, podemos llegar a ciertos acuerdos eso es políticos, lo que hace pero distinto en el comportamiento culturalmente hablando. A propósito, ¿crees que es un problema cultural que tenemos en la Argentina? sí, obvio. Sí, así, obvio. punto. Sí, obvio. Obviamente que es un problema cultural. Porque eso es un problema más complejo que una simple variable, o una decisión, o un decreto, o un gobierno, 4 años de un presidente o de un gobernador. Es un problema de estructuras mentales, que son lo más difícil de modificar. Las estructuras mentales son las más difíciles de ¿Vos sabés modificar. que se me planteaba eso esta mañana en la radio cuando decía Argentina tiene que responder sobre el Fondo Aurelius y su planteo? El Fondo Aurelius compra bonos de la deuda argentina que ajustaban tras la reestructuración de la deuda de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Se crearon 3 bonos, uno de ellos se ajustaba en virtud de si la economía crecía más del 3% o no. Si crecía más del 3%, pagaba un dividendo adicional del bono. En el 2013, Kicillof trastoca los datos y en lugar de crecer 3,2, crece 2,7. Entonces no pagamos, porque la diferencia era no pagar. Entonces ahora la Argentina está litigando en Estados Unidos porque todos esos bonos se reestructuraron gracias a que se hicieron bajo el cobijo de la ley extranjera, porque nadie iba a reestructurar una deuda y a un país en default bajo la legislación argentina, con los jueces argentinos. Como consecuencia, los fallos son en el exterior. Bueno, este fondo, que es un cazafortunas, le compra a bonistas resignados que no iban a cobrar, lo que pretendían hacerlo, le compra parte del bono y litiga contra el país. Y ahora reclama 87 millones de dólares. Entonces, ¿Argentina qué va a decir como país? Va a decir, no señor, miren, no mintimos. La estadística es muy buena después de todo lo que públicamente dijeron respecto a cómo se había trastocado el INDEC y cómo se había mentido. Porque si decimos eso, salvamos del erario público 87 millones de dólares y más. Porque después vienen otras demandas posiblemente por detrás. Pero si no mentimos, bueno, empezamos a ser un poco más serios. El problema es no mentir, ¿no? Bueno, claro, pero el problema es que a la Argentina vos le pregunté y te dice, no, hay que preservar las arcas públicas. Es una mentira piadosa, nos permitió una ventaja. Somos piola. ¿Y sabes qué pasa, Paulino? Que Perdón, pero sí, ¿es un poco eso lo que querías decir? Sí, entre otras cosas, ¿no? Ahora, vos ponete en los zapatos de un observador externo que contempla la historia argentina durante los últimos 50 años. Es sencillamente incomprensible. Yo a veces bromeo con los chicos en la facultad cuando les doy clase, ¿no? En otro país hace rato ya que se hubiera levantado todo el mundo diciendo, bueno, mire, que este tipo no tome antes de dar clase. Porque es una historia verdaderamente alucinante. Alucinante. Y ahí, bueno, vos ves que es un conjunto. A ver, la realidad argentina es el producto de un conjunto de sedimentos, positivos y negativos. Ahora, los negativos tienen que ver, entre otras cosas, bueno, con la caducidad de la palabra, ¿no? Que es la institución de las instituciones, es el elemento simbólico que nos distingue de los animales. Este es un país donde recurrentemente se dice, júguenme por lo que hago, no por lo que digo. Bueno, eso es prácticamente corrosivo de todo tipo de contrato social, de toda forma de contrato social, de toda forma de contrato político. Hoy se dice una cosa. Esto ya empieza en los 40. Mejor que decir es hacer, mejor es prometer realizar. Después, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Después, júgueme por lo que hago, menos que por lo que digo. Bueno, ahora, el problema es que eso genera una volatilidad valorativa, ¿no? A los ojos de países serios, que evidentemente está en la base del costo argentino y del riesgo Felipe argentino. González, en algunas conversaciones ha dicho eso con dirigentes políticos argentinos, que él no entendía porque en España lo que dicen en público sostienen en privado. Y acá dice el dirigente político argentino, lo que dice en público es exactamente lo opuesto a lo que dice en privado. Así es muy difícil, es medio kafkiano. Sí, y eso se plasma en un y no solo un dirigente político, perdón, es lo políticamente correcto expresado por la dirigencia gremial, por la dirigencia empresaria, por la dirigencia periodística, por nosotros mismos, porque hay que ser políticamente correcto, no importa si está bien o está mal. Es un problema, porque ahí afectamos convicciones, afectamos ideas, afectamos pensamientos y razonamos menos. Es un paradiscurso. Bueno. El problema es que hay una parainstitucionalidad y una paraconstitucionalidad, y eso es lo grave. Porque
no se sabe bien en qué lugar intermedios estamos. Y ese lugar intermedio permanentemente se corre. De manera que, bueno, eso... Ahora, pensemos que también hay acuerdos que subyacen y que se ven. Hay acuerdos parlamentarios que se han logrado durante los últimos años. El hecho de que haya sido el Parlamento, ¿no? El Congreso, la Argentina no tiene Parlamento, tiene Congreso, pero bueno, el ámbito, la arena adecuada, no es poco. Lo que pasa es que son acuerdos mucho más trabajosos que aquellos que procederían de una institucionalidad más sólida, ¿no? Ahora, la institucionalidad somos nosotros. Es el respeto por la ley, el respeto por la norma. Bueno, yo te iba a decir eso. En la Argentina tengo la impresión que a veces la ley se interpreta, no se cumple, digamos. No, obviamente. No. Quiero aprovechar, porque todo esto que se ha dicho de las colectoras y demás, Nacho, tiene un capítulo, perdón Jorge, pero quiero incluir esto. El decreto es de abril, ¿no es cierto?, de este año. Exactamente, Paulino, de los primeros días de abril. Bueno, fíjate lo que es el párrafo donde dice por decreto, lo escribe el presidente, por qué había que eliminar las colectoras. Que la proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como listas colectoras, generan confusión en el electorado e inequidad entre los competidores. Que ello conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno, que en consecuencia resulta preciso delimitar claramente los alcances de la posibilidad de realizar adhesiones de boletas, armonizando el ordenamiento jurídico a los fines de evitar la confusión en el electorado y promoviendo la transparencia en los procesos electorales. Menos de 2 meses. ¿Qué estamos discutiendo a esta hora, Nacho? Sí, Paulino, yo le agregaría un agravante adicional. El gobierno tiene previsto que Macri no firme un decreto en contra de este decreto, porque uno le puede decir, bueno, se equivocó, admite el error, recapacita si uno no quiere ser mal pensado. El asunto es que el gobierno, que antes cuestionaba eventuales fallos adversos de la justicia, ahora está obviamente moviendo los hilos para que salga un fallo judicial declarando la inconstitucionalidad del decreto que firmó el presidente hace 2 meses. Es doblemente grave. Y está muy bien lo que marcás, porque efectivamente, otra vez, la norma, porque esta norma la había impuesto Cristina Fernández de Kirchner en 2011 porque resolvía las colectoras de la transversalidad a su reelección. Luego el presidente dice, no, eso no me sirve a mí, entonces lo cambio hace 2 meses. Película vieja en la Argentina. Hoy me es de utilidad, por lo tanto hay que sacarlo. No puedo aparecer yo como sacándolo. Una idea era que el decreto reglamentario establezca una aclaración que es que rige desde el 2021 para la elección legislativa del año que viene, de los 2 años próximos, perdón. Bueno, están entre eso y lo que Nacho decía, que la justicia le dé el salvoconducto para no ser ellos los que tengan que rectificar una norma de hace 2 meses. 2 meses. Con vicios posibles de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que Salvini de Cubría dijo que lo electoral no es materia del Poder Ejecutivo cuando rechazó, invalidó aquel decreto del presidente respecto a cómo votaban los extranjeros en la elección nacional. ¿Tenés la sensación de que a veces la ley, además de que se trastoca mucho, a veces se interpreta pero no se cumple en la Argentina? No, por supuesto. ¿O casi siempre? Por supuesto. Por supuesto, la ley es lo más relativo, ¿no? Es decir, está la cuestión de la interpretación, después, fíjate vos, las idas y venidas, y bueno, los fallos judiciales. ¿La justicia tiene timing político? Obvio que sí, ese es otro gran problema. Bueno, es un poco inevitable, ¿no? Hay una política judicial, el problema es que la política judicial sea tan dependiente de la política partidaria, por así decir, o la política de facción, porque en la Argentina tenemos ese otro gran problema, ¿no? Los partidos políticos están diezmados y eso añade una inhibición adicional o un problema adicional a la posibilidad de formular acuerdos, ¿no? Por ejemplo, hoy tal vez sería necesaria una reforma constitucional, tal vez sería necesario alguna reforma del sistema político. No es factible en este contexto partidario, donde este oficialismo, por ejemplo, tuvo que negociar a altos costos con distintas facciones peronistas que, ¿no?, van y vienen. Entonces eso es un problema muy serio. Sí, no hay democracia sin partidos, no hay estabilidad jurídica sin partidos, ¿no? Y hay que tener voluntad también de construir los acuerdos. ¿Querés escuchar a Ernesto Sanz hace un ratito nada más? Sí, Que me parece muy...
¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché, sí. Ernesto Sanz hoy en La Bolsa, donde también estuvo Macri, recepcionado por el Colegio de Abogados, estuvieron distintas expresiones de la política. Esto dijo, tremendo, respecto a lo que el radicalismo en buena medida, pero no solo el radicalismo, sino también los que construyeron los acuerdos en la propia entraña del gobierno, los Monzó, los Frigerio, etcétera, reconocen que un poco de todo eso hubo. Ernesto Sanz. El PRO nunca creyó en una coalición. Nunca creyó. No lo digo como crítica, como reproche. Es parte de una cultura, es parte de la naturaleza. El PRO nació siendo un partido, al principio portuario, que después intentó expandirse, que además se encontró en el camino, no se encontró por suerte, sino porque lo trabajó, se encontró por primera vez en muchísimos años en la historia argentina 3 factores de poder impresionantes: la nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y entonces decidió seguir un modelo de construcción política desde arriba hacia abajo. Y sin creer en una coalición, sin creer en coalición política, pretendió que esa construcción de arriba hacia abajo iba en el tiempo a construir territorialidad y ese gran partido nacional que, debo decírtelo en voz baja para que no me escuchen, pretendía sustituir a la Unión Cívica Radical en su vieja representación de la clase media. ¡Wow! No se anduvo con chiquitas, Nacho, y lo dijo en simultáneo que Cornejo estaba con Macri en Casa Rosada. Exactamente, Paulino. Y en esa reunión el gobierno le dio la señal a los radicales de que está dispuesto realmente a ampliar la base de sustentación. Lógicamente, Peña sabe mejor que nadie que no hay dirigentes peronistas que en este momento estén desviviéndose por ir a Cambiemos, ¿no? Con lo cual es una encerrona o es una especie de mensaje sin sentido. Los radicales pidieron ampliar, lo firmaron en la convención, pero no hay ningún peronista que quiera sumarse al espacio de Mauricio Macri. Tal vez el acuerdo sea de cara a un balotaje. Eso lo dejó, lo deslizó hoy también Miguel Pichetto en ese mismo encuentro del que participó Sanz. Gracias, Nacho. Asombroso lo que escuché recién. ¿Compartís? Sí, bueno, pero como dice el tango, vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente. Yo sabía muy bien que esa era la idea. Porque por otra parte hay que hacer un análisis ¿no? de la evolución del radicalismo del 2002, sus vínculos con el kirchnerismo, ¿no? La candidatura de Cobos, la transversalidad. De manera que esto de un partido que pretende absorber a otro y transformarlo en un gran movimiento nacional o en un nuevo partido político de clase media era un dato ya tangible desde el 2015. El problema es que ahora no es negocio decirlo, sino decir todo lo contrario. Ahora, simultáneamente, este testimonio procede de uno de los gestores de la Alianza Cambiemos, ¿no? Donde había 3, Carrión, Macri y él. ¿Entendés? No había Entonces, 50, 3. Es incomprensible, porque eso te da la pauta de una inconsistencia política que, por cierto, lo ves de ese lado y lo ves del otro también. Entonces, ahí tenés. No sabes el placer que me ha dado, Jorge, el reencuentro. Sí, la verdad que era una deuda que tenía contigo. Esta conversación al aire. Sí, sí. ¿Cómo era Paulino como alumno? Era brillante. ¿Sí? Era un alumno brillante. Un alumno formante. sobresaliente, le gustaba mucho la historia. Por otra parte, era una época en que yo era particularmente exigente, ¿no? Pero además, Paulino no era del pago, porque venía del interior de la provincia de Buenos Aires, era un hijo de un inmigrante, es decir, tenía toda una serie de características muy propias. Después llegó a ser presidente del Centro de Estudiantes, bueno, y tuvo una trayectoria memorable, ¿no? En todo lo relativo al fomento del deporte. Yo recuerdo esos campeonatos. Sí, ese fue un plus que le hiciste hacer al periodo Jorge. Jorge, gracias, no, de corazón. Gracias a vos. Gracias a vos. Sabes la estima y la valoración. Me hizo comprender la historia como creo que a uno lo hacen comprender las cosas cuando uno lo tientan y uno se introduce en los libros y en los textos con la pasión del querer saber. Y me ayudó algo muy particular, que era contextualizar de qué hablábamos. Bueno, 1860, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la sociedad? ¿Y qué ocurría? ¿Y qué hacía?
lo pude traspolar a la facultad. Y debo decir que ha sido un ejercicio de enorme aprendizaje. Bueno, muchas Así que eso es muy valioso. Jorge, gracias. No, gracias a